En este emocionante capítulo, nos sumergiremos en la era de la revolución industrial y los cambios culturales del siglo XIX para descubrir cómo la música reflejó y dio forma a estos momentos de transformación. A medida que el mundo se reinventaba, las composiciones musicales evolucionaron para narrar historias de una época en constante movimiento. Prepárense para explorar cómo la revolución industrial resonó en cada nota y cómo el siglo XIX dejó su melodía en la historia musical. Así que acompáñennos en este viaje fascinante a través de la música y no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir explorando la rica evolución musical. Bienvenidos nuevamente a Armonía Interesante. Sumergiéndonos en la historia, descubriremos cómo la revolución industrial, con su ímpetu transformador, dejó una marca profunda en la música del siglo XIX. Esta revolución no solo cambió la forma en que vivíamos y trabajábamos, sino también la forma en que experimentábamos la música. Los avances tecnológicos permitieron una producción musical más eficiente, con la impresión de partituras a mayor escala, lo que democratizó el acceso a la música. Los instrumentos musicales evolucionaron y se desarrollaron nuevos, como los pianos de cola, que encontraron su lugar en los hogares, llevando la música a la vida cotidiana de las personas. Además, la invención del fonógrafo cambió para siempre la forma en que la música se registraba y compartía, abriendo las puertas a la difusión masiva de grabaciones musicales. La revolución industrial no solo afectó la creación y producción musical, sino que también impactó cómo las personas interactuaban con la música, creando un vínculo inseparable entre la música y los cambios culturales de la época. En el contexto de la revolución industrial, la música experimentó un giro sin precedentes gracias al surgimiento de innovadoras tecnologías. A lo largo del siglo XIX, visionarios como Edward Leon Scott de Martinville y su fonoautógrafo en 1857 lograron capturar ondas sonoras en papel, sentando las bases para la grabación y reproducción del sonido. No obstante, fue Thomas Edison quien dio el paso clave con el fonógrafo en 1877, permitiendo la grabación y reproducción en cilindros de cera. Más adelante, Emil Berliner revolucionó la música al introducir el gramófono en 1887, con discos planos y más duraderos, que se convirtieron en el precursor del formato de disco que conocemos hoy. Estas tecnologías no solo cambiaron cómo se creaba y compartía la música, sino que también marcaron el comienzo de la industria musical moderna. Las interpretaciones musicales podían ser registradas y difundidas a través de estos dispositivos, llevando la música a hogares y públicos de todo el mundo. La revolución industrial no solo impactó en la producción y distribución musical, sino que también abrió la puerta a la música como una experiencia personalizada y accesible para todos. La revolución industrial desencadenó una serie de cambios profundos en la industria musical, redefiniendo cómo se producía y distribuía la música. En 1800, François-Adrien Boieldieu utilizó la litografía para imprimir partituras de música, revolucionando la forma en que las composiciones se compartían y permitiendo que más personas tuvieran acceso a ellas. Paralelamente, Bartolomeo Cristofori había creado el primer piano a finales del siglo XVII, pero fue durante el siglo XIX cuando su diseño evolucionó, gracias a nombres como Ignaz Bösendorfer y su piano de cola en 1828, que marcó el camino hacia la instrumentación moderna. Además, Adolphe Sax patentó el saxofón en 1846, un instrumento que enriquecería la paleta sonora de la música. Estos avances no solo impulsaron la creatividad de los compositores, sino que también ampliaron el alcance de la música, llegando a hogares y espacios públicos con una facilidad sin precedentes. La revolución industrial no solo transformó la música en sí, sino también cómo ésta se materializaba y llegaba a las masas. La revolución industrial transformó radicalmente la forma en que la música llegaba a las personas y se vivía en la vida cotidiana. A medida que las tecnologías avanzaban, la música comenzó a ocupar un lugar central en los hogares. En 1847, Heinrich Steinweg, más tarde conocido como Henry E. Steinway, fundó la famosa compañía Steinway & Sons, cuyos pianos de calidad elevaron la experiencia musical en los hogares. Los salones musicales, como los de Clara Schumann en Leipzig, se convirtieron en puntos de encuentro para la interpretación y apreciación musical entre amigos y familiares.
Estos espacios íntimos permitieron que la música fuera compartida de manera cercana y personal, destacando las habilidades interpretativas de los músicos y acercando a las audiencias a la música clásica y contemporánea. La revolución industrial no solo amplió las audiencias de la música, sino que también estableció la importancia de los espacios musicales como medios para apreciar la música en un entorno más cercano y significativo. La revolución industrial no solo cambió la forma en que la música se escuchaba en privado, sino que también transformó la experiencia musical en el ámbito público. A medida que las ciudades crecían y los medios de transporte mejoraban, se abrieron nuevas oportunidades para la realización de conciertos públicos. En 1842, Jenny Lind, conocida como el Ruiseñor sueco, realizó una exitosa gira por Estados Unidos, marcando uno de los primeros ejemplos de giras de conciertos a gran escala. Estos eventos no solo dieron a los músicos la posibilidad de llegar a audiencias más amplias, sino que también cambiaron la forma en que las personas experimentaban la música. Los conciertos públicos se convirtieron en espacios de entretenimiento y cultura, donde las emociones se compartían colectivamente. Además, la creación de orquestas profesionales, como la Filarmónica de Nueva York en 1842, permitió que la música clásica y contemporánea fuera accesible para un público más amplio. La revolución industrial no solo expandió los horizontes de la música, sino que también transformó la manera en que las personas se relacionaban con ella en público. La revolución industrial no solo transformó la forma en que se producía y se compartía la música, sino que también dio paso a la creación de nuevos géneros y estilos musicales, reflejando los cambios sociales y culturales de la época. A mediados del siglo XIX, la música nacionalista, que abogaba por la expresión de la identidad cultural de un país, ganó fuerza con figuras como Bedřich Smetana y su ópera La novia vendida en 1866, que celebraba la música checa. Paralelamente, la música folclórica y la danza se unieron en el ballet El lago de los cisnes en 1877 y 1878 de Piotr Ilich Chaikovsky. La revolución industrial también influyó en la aparición de géneros urbanos, como el music hall, que combinaba música, comedia y variedades en un mismo espectáculo. De igual forma, las influencias de culturas no occidentales dieron vida a la música exótica y orientalista, como la obertura de Guillermo Tell en 1829 de Gioacchino Rossini. Estos nuevos estilos y expresiones no solo reflejaron la evolución de la sociedad, sino que también ampliaron el horizonte musical de la época, enriqueciendo la paleta de sonidos y emociones. La revolución industrial no solo revolucionó la producción musical, sino que también desencadenó una poderosa conexión entre la música y el nacionalismo en un mundo en constante transformación. A medida que las naciones emergían y los sentimientos de identidad cultural se fortalecían, la música se convirtió en un medio para expresar la singularidad y el orgullo nacional. En Italia, Giuseppe Verdi capturó el espíritu de la unificación con su ópera Nabucco en 1842, que se convirtió en un himno oficioso de la lucha por la independencia. En Rusia, Modest Mussorgsky y Una noche en el Monte Pelado en 1867 celebraron la historia y el alma del pueblo ruso. Además, Edvard Grieg abrazó la música folclórica noruega con su Peer Gynt en 1875, contribuyendo al florecimiento del nacionalismo escandinavo. Estos compositores, entre otros, canalizaron sus emociones y el sentido de pertenencia en su música, lo que resultó en obras icónicas que trascendieron las fronteras y resonaron con audiencias de todo el mundo. La revolución industrial no solo dio forma a la música, sino que también estableció un vínculo indeleble entre la música y la identidad nacional en una era de cambio y renovación. Héctor Berlioz y su innovadora orquestación. En medio de la revolución industrial, Héctor Berlioz destacó por su innovadora visión de la orquestación. Su obra maestra, la Sinfonía Fantástica en 1830, no solo exploró temas emocionales intensos, sino que también experimentó con la paleta sonora de la orquesta. Berlioz utilizó técnicas orquestales inéditas para expresar el amor no correspondido y las imágenes oníricas de la sinfonía. A través de su audaz enfoque, Berlioz mostró cómo la música podía ser un vehículo para transmitir emociones profundas y vívidas narrativas. Richard Strauss y su búsqueda filosófica, en una época de cambio y transformación,
Richard Strauss respondió a los desafíos de su tiempo con su poema sinfónico Así habló Zaratustra en 1896. Inspirado en la obra de Friedrich Nietzsche, Strauss buscó capturar la esencia filosófica del pensamiento humano. La obra se caracteriza por su uso exquisito de la orquestación y su evocadora narrativa musical. Strauss demostró cómo la música podía explorar cuestiones profundas y abstractas, trascendiendo los límites convencionales. Johannes Brahms y la síntesis de estilos, en medio del cambio cultural y estilístico, Johannes Brahms se destacó por su habilidad para fusionar elementos del pasado con las demandas del presente. Su concierto para violín en 1878 es un ejemplo magistral de cómo combinó la forma clásica del concierto con una expresión emocional y lírica propia del romanticismo. Brahms demostró que era posible abrazar la tradición mientras se exploraban nuevas formas de expresión musical. Clara Schumann y la rebelión artística narrador. Clara Schumann desafió las normas de género y los roles tradicionales de la mujer en la sociedad y la música. Dotada de un talento pianístico excepcional, sus composiciones reflejaron su voz única y su lucha personal. En obras como Variaciones sobre un tema de Robert Schumann en 1853, Clara demostró su destreza interpretativa y su capacidad para innovar dentro de un entorno creativo y socialmente restrictivo. Su legado inspiró a futuras generaciones de mujeres compositoras a luchar por su voz artística. La revolución industrial no solo cambió la sociedad y la tecnología, sino que también ejerció una profunda influencia en los compositores, quienes adaptaron su estilo y enfoque en respuesta a la cambiante dinámica cultural. Giochino Rossini, conocido por sus óperas cómicas como El Barbero de Sevilla en 1816, se ajustó a la creciente demanda de entretenimiento ligero y accesible. A su vez, Franz Liszt introdujo nuevas formas de recital y virtuosismo con su concierto para piano número 1 en 1856, capturando el espíritu virtuoso de la época. Robert Schumann, con su ciclo de canciones Dichterliebe en 1840, expresó la introspección emocional característica del romanticismo. Así como los ingeniosos inventos de la revolución industrial transformaron la vida cotidiana, los compositores también transformaron su arte para reflejar la velocidad y la diversidad del mundo en constante cambio. La música del siglo XIX ejerció un poderoso impacto en la sociedad al reflejar y moldear las preocupaciones sociales y políticas de la época. En un mundo en constante cambio, compositores como Giuseppe Verdi utilizaron la ópera como un medio para expresar luchas por la libertad y la unidad nacional, como se ve en Nabucco en 1842. El Requiem de Héctor Berlioz en 1837 reflejó la introspección y el temor a lo desconocido en una época de incertidumbre. Richard Wagner, con sus óperas como El Anillo del Nibelungo en 1876, exploró temas mitológicos y políticos, influyendo en las discusiones sobre el poder y la autoridad. La música no solo capturó la atmósfera de la época, sino que también incitó a la reflexión y al cambio social, convirtiéndose en un espejo de las aspiraciones y tensiones de una sociedad en transformación. La música del siglo XIX se convirtió en un poderoso medio de expresión de emociones y críticas sociales, permitiendo a los compositores canalizar sus sentimientos y preocupaciones en sus obras. Robert Schumann, con sus escenas de niños en 1838, exploró la inocencia y la nostalgia, reflejando la complejidad de la niñez en una época de crecimiento industrial. La Sinfonía en grado 3 de Johannes Brahms en 1883 transmitió una gama de emociones, desde la tristeza hasta la alegría, en un intento de capturar la diversidad humana. A través de estas obras y muchas otras, los compositores utilizaron la música para dar voz a sus emociones personales y para hacer críticas audaces sobre la sociedad y su tiempo. Así concluimos este fascinante capítulo que nos sumergió en la intersección de la revolución industrial y la música del siglo XIX. Aunque quizás más corto en duración, su importancia radica en la profundidad de información que hemos explorado sobre la evolución musical a lo largo del tiempo. Hemos desentrañado cómo la música se adaptó y respondió a los cambios sociales, tecnológicos y culturales de la época. Y aunque las páginas de este capítulo son menos numerosas, su contenido es invaluable para comprender cómo la música continuó tejiendo su historia en el telar de la humanidad.
En el próximo capítulo, nos adentraremos en un terreno aún más emocionante, las innovaciones del siglo XX. No te lo pierdas y únete a nosotros, donde juntos exploraremos los sonidos que han dado forma a nuestro mundo a lo largo de los años, en Armonía Interesante. Gracias y hasta pronto.